titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias por acompañarnos, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Oye, mucho gusto de estar en tu frecuencia. Igualmente, Pablo, hemos platicado de este tema durante este juicio, también posteriormente hemos abordado el caso de Genaro García Luna, de las acusaciones, la investigación que realizó la UIF por lavado de dinero, la denuncia que hiciste ante la Fiscalía General de la República, la demanda civil en Estados Unidos para recuperar sus bienes y hoy esta resolución de ciudadanos norteamericanos de manera unánime, Pablo, un hecho histórico, porque se trata de un secretario de Estado que estuvo a cargo de la seguridad de nuestro país y que se coludió y colaboró con el crimen organizado. Mientras se hablaba del combate a los cárteles, se coludía y formaba parte de ellos. ¿Cuándo veremos justicia aquí en México, Pablo? ¿Qué sabes? Bueno, creo que lo que estamos viendo no es más que una constatación, ¿no? Siempre se supo que los gobiernos que perseguían a los cárteles jugaban también para el beneficio de los mismos y recibían algunos de los dividendos de los cárteles que supuestamente combatían. Era un juego perverso, terrible. Eso fue la guerra contra el narco de Felipe Calderón, aunque también existía antes en los gobiernos del PRI y en el propio gobierno de Fox. Y siguió existiendo después de Calderón, con Peña Nieto. El nuevo gobierno pues presentó las denuncias por primera vez contra todo esto. Pero no solamente las denuncias penales, también bloqueó las cuentas de todas las personas que estaban involucradas en esta trama de corrupción, digámoslo así, y presentó en una corte de Florida una demanda por 745.8 millones de dólares, que fue lo que sustrajo García Luna con socios norteamericanos y mexicanos. Sí. Y con una astucia para poder sustraer dinero, no solamente el tiempo que él fue secretario de Seguridad Pública, sino después, los siguientes 6 años, se realizaron una serie de contratos que no fueron nunca más que una pantalla para sustraer dinero. El gobierno actual hizo, desde luego, desde el principio, una investigación profunda. Tenemos todos los contratos, se han presentado ante el juzgado, ante el juez civil en Florida, y está en proceso ese proceso civil de recuperación del dinero robado. Ahora, varios son los demandados, no solamente García Luna. Entre ellos también está la señora Pereira Gálvez, ¿sí?, que no solamente está denunciada ante la PGR, ante la FGR, sino también está demandada en un juzgado de Florida. A ella, el viernes pasado, la amparó la justicia federal en México. ¿Que le van a descongelar cuentas, Pablo? Así es, la amparó el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, revocó la sentencia del juzgado 12º con la que se había negado el amparo a Linda Cristina Pereira Gálvez. El amparo era que ella solicitó por su inclusión en la lista de personas bloqueadas, que es un mecanismo a través del cual a personas que son sospechosas de lavado de dinero se les impide seguir operando dentro del sistema financiero nacional. Oye, Pablo, ella está denunciada
por Sí. operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la UIF. Sí. Y tiene también una serie de cargos presentados en la Fiscalía. Ahora, este tribunal colegiado que preside Rolando Gutiérrez Licona, y forman parte de él Eduardo Baltasar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González, unánimemente resolvieron ordenarme como titular de la UIF que la desenliste, es decir, que la elimine de la lista de personas bloqueadas. Oye, Pablo, Sí, déjame preguntarte aquí esto porque es muy importante, ¿no? Es grave lo que está pasando y también en muchas ocasiones las decisiones de los magistrados, de los jueces, tienen que ver con una mala actuación desde las fiscalías. Y bueno, no sé qué ha pasado con este tema en la Fiscalía, porque son varias preguntas. Uno, si realmente va a haber además más denuncias e investigaciones en México por crimen organizado, porque ahora sabemos, García Luna es criminal por haber estado conspirando con estos delincuentes, con el cártel de Sinaloa, y además también ser parte de la estructura de una empresa criminal de manera continuada, y eso no se ha investigado, no sé si ha investigado, pero no hay acusaciones sobre eso en particular en la Fiscalía. Otra cosa, dentro de la Fiscalía General de la República, pues están las denuncias y lo platicábamos, no pasa nada. Es decir, aquí en nuestro país sigue habiendo impunidad. Entonces, no sé si han tenido también alguna comunicación con el propio Fiscal General de la República, que por cierto fue secretario de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era titular de la AFI, era parte de ese gobierno también. Entonces, hay aquí muchas preguntas y dudas sobre lo que pueda suceder o si va a seguir frenado o con mucha calma, digamos, calma de muchísimo tiempo, el análisis y ya la acción de la propia Fiscalía General de la República con las denuncias que han presentado, y si ustedes además o el gobierno ampliarán todas esas investigaciones y realizarán más denuncias ante la Fiscalía. Sí, este asunto de la desenlistamiento de Linda Cristina Pereira Gálvez, es una persona que ha lavado dinero como parte de la banda de García Luna. No nos interesa cuál sea su parentesco o afinidad, eso es una cosa absolutamente irrelevante, sino que ella está, desde el punto de vista de la UIF, claramente involucrada en estas operaciones de los recursos ilícitos que se robaron al erario público, ¿no? Ahora, ahí no tiene nada que ver la Fiscalía. Es una persona que va al juzgado y combate una acción del gobierno, que es enlistarla, ponerla en la lista de personas bloqueadas, impedirle que opere dentro del sistema financiero nacional. Ahora, donde sí tiene que ver la Fiscalía son en las denuncias, muchas de las cuales ha realizado la UIF, es decir, directamente el gobierno, que es un instrumento gubernamental con el propósito de vigilar justamente operaciones financieras. Y hay varias denuncias, no solamente eso, sino que tiene varias carpetas de investigación abiertas la Fiscalía. Y no ha habido una judicialización. Nada, no ha hecho nada la Fiscalía. Bueno, no sí sé si ha hecho algo, no lo ha judicializado, no ha seguido adelante. Pero no ha llegado al punto de judicializarlo, porque no solamente se trata de García Luna, que está en los Estados Unidos, él ya no regresó a México, él se quedó allá, tenía todo preparado, se llevó todo el dinero, los 700 y pico millones de dólares, a Florida, pues para estar allá con su familia, y no iba a regresar. Pero no obstante, creo que la Fiscalía sí se ha visto tarda, por no decir que también perezosa en este asunto. Sí lo he hablado con el titular de la Fiscalía y con varios de los fiscales. Hemos tratado el asunto en un par de ocasiones, urgiendo
la judicialización, porque tenemos todos los elementos que les hemos aportado, los contratos, la triangulación del dinero, la utilización de paraísos fiscales para llevarse el dinero a Miami, quiénes son el emporio norteamericano que está metido en esta gran defraudación que hicieron contra México por más de 700 millones de dólares. Ahora, yo también no me explico cómo es posible que no estén abiertos los procesos. Así es, Pablo. Bueno, espero que esta resolución contundente, unánime, pues abra por lo menos la posibilidad de que las cosas también se muevan aquí en México, que veamos justicia aquí en nuestro país por los crímenes que cometieron aquí en nuestro país. Vamos a estar muy pendientes, Pablo. Gracias. El gobierno va a seguir insistiendo. No solamente se trata de García Luna. Así es. Son otros que algunos sí están en la cárcel, como Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino, por tortura, sí. Y otros más. Sí. Ahora, pero no se trata de unos sí y otros no. Así es. Se trata de que se tienen que llevar a cabo las acciones. A ver, el gobierno no hace otra cosa en estas materias más que estar presionando a fiscales y jueces con el propósito de que todo vaya hacia adelante. Sí. Pablo, esperemos que así sea. Muchas gracias. A mí me impresionó mucho escuchar el testimonio como parte de la defensa de Genaro García Luna de su esposa, con una sangre fría en aquel estrado de la Corte de Distrito Este de Nueva York. Nosotros, los mexicanos y mexicanas que estábamos ahí conociendo las investigaciones periodísticas y de la UIF, fue muy impresionante. Pero bueno, ese tema, como decía Michael Ende, será contada en otra ocasión. Nos ha mandado mensaje. Esta señora nos ha mandado mensaje de que podría llegar a un acuerdo en el juicio civil que se lleva contra ella y otras más personas. ¿Ya te mandó mensaje? Le hemos dicho a través de los abogados. Son abogados con abogados, se mandan los mensajes. ¿Y van a llegar a un acuerdo, Pablo? Les hemos mandado decir que no. Primero, por muchas cosas. Yo no puedo llegar a acuerdos sobre la base de disponer de recursos que originalmente fueron de la nación. Segundo lugar, porque ella y García Luna no han concurrido a este juicio. Están en rebeldía. Es decir, están aceptando su culpabilidad porque no concurrieron. Y el que no concurre a un juicio como estos queda fuera del juicio y viene la sentencia contra ellos. Es un juicio civil de recuperación de dinero. Allá en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, en Florida. Vamos a estar muy pendientes, Pablo. Ellos no concurrieron. No hay nada que hablar. Esperar la resolución de la Corte. ¿Nos avisas en cuanto se pueda informar más? Por lo pronto, no concurrieron. Ya el juicio han mandado, va a ser público. Va a estar abierto, va a ser otra cosa. Un acuerdo, pero no es penal. Es no concluye en una culpabilidad penal. No, es que devuelvan el dinero. Reclamo del dinero. Sí. Eso es lo que está el gobierno de México, puesto que el juicio penal lo inició, por su lado, la Fiscalía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el gobierno de México no tuvo ninguna intervención ahí. Les ofrecimos incluso cierto auxilio como para poder ilustrar la fortuna que este señor, que hoy fue declarado culpable, hizo en México, robándole al gobierno de México. Sí. Y las fiscales, quería preguntar sobre el tema, pero había objeciones porque decía nada más hasta 2012. Muchas historias que tendremos que ir contando de lo que sucedió, lo que se narró, las pruebas que se presentaron. Pero no nada más fue hasta 2012. No. La investigación de la UIF. Las cosas viene todo nosotros hemos investigado pues todos los años y todos los meses y todos los días. Miami, pero, por lo pronto. Continuó operando una red de corrupción dentro del país
durante todo el sexenio pasado. Así es. Eso lo comentaron las fiscales y las objetaban, Uf, pero estaremos platicando de ello, Pablo. Una vergüenza. Sí, sí, vamos. Es una vergüenza para México este juicio, porque un alto funcionario del gobierno, un miembro del gobierno del gabinete, jugaba en varias pistas al mismo tiempo, engañando a todos. A Estados Unidos, ¿no?, y a México. Y también nos robaba a través de contratos. Era un emporio de corrupción, pero no era el único. Traicionó. Ese es el problema. Ese es el problema. Uf. Que no era el único, porque el Estado corrupto que convierte la corrupción en uno de los elementos de la forma de gobierno se expresa no en una persona o en dos, sino en el funcionamiento de un sistema que se basa en eso. Hoy hemos visto una pequeña prueba en esa resolución del jurado en Brooklyn de lo que ha sido toda una historia de décadas. Así es. De ahí venimos. Así es. Hay que reconocerlo para poder luchar con mayor fuerza contra el Estado corrupto, que es uno de los grandes enemigos de la sociedad mexicana y del progreso nacional. Gracias, querido Pablo. Sigamos en contacto. Qué gusto que nos acompañes. Un saludo, Elisa. Gracias. Buenas noches.